El hombre más poderoso de la empresa llevaba todos los días a su hija muda al mismo parque, sin oír jamás una palabra. Pero aquel día, un chico extraño y descalzo lo cambió todo con un gesto sencillo. La niña habló, y el padre se quedó, paralizado sin entender cómo eso era posible. Lo que empezó como un juego en la arena reveló un secreto que transformaría sus vidas para siempre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En las alturas de Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, se alzaba la imponente mansión de Eduardo Castillo, director ejecutivo de Grupo Empresarial Mexicano. Las paredes de cristal y acero reflejaban el éxito de un hombre que había conquistado la cima del mundo corporativo. Sin embargo, detrás de aquella fachada perfecta, se escondía un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. La rutina de Eduardo era tan predecible como el tráfico matutino en Paseo de la Reforma. Despertar a las 5, ejercicio, desayuno ligero, y antes de partir hacia su oficina en Santa Fe, pasar por la habitación de su hija Sofía, de 7 años, para desearle un buen día. La pequeña, siempre despierta, lo miraba con sus grandes ojos oscuros, pero ninguna palabra salía de sus labios. No había pronunciado una sola palabra desde aquel fatídico accidente en la carretera a Cuernavaca 3 años atrás, cuando su madre, Mariana, los dejó para siempre. «Buenos días, princesa», susurraba Eduardo cada mañana, besando la frente de su hija. «Doña Consuelo te llevará al parque esta tarde. Te veré para la cena». La niñera, una mujer de Oaxaca con manos cálidas y sonrisa amable, era quien realmente conocía las rutinas de Sofía. Sabía que la pequeña prefería los lazos azules para su cabello negro, que dejaba siempre la mitad de su sándwich de quesillo, y que en el parque Chapultepec nunca se acercaba a los juegos donde otros niños reían y gritaban. Aquella tarde de octubre, mientras el aire fresco mecía las hojas de los ahuehuetes centenarios, algo cambió en la rutina de Sofía. Doña Consuelo la había llevado, como cada día, a su banca favorita frente al lago artificial. La pequeña observaba los patos con su acostumbrada quietud cuando un niño delgado, de ropas sencillas pero limpias, se acercó a la orilla del agua. El pequeño, que no tendría más de 7 u 8 años, llevaba una bolsa de papel con migajas de pan. Con alegría genuina, comenzó a lanzarlas a los patos, que acudieron en bandada a su encuentro. Una sonrisa amplia iluminaba su rostro moreno mientras murmuraba palabras dulces a las aves. «Vengan, vengan, hay para todos, no peleen», decía con voz cantarina. Para sorpresa de doña Consuelo, Sofía se levantó de la banca y con pasos inseguros caminó hacia el niño. Cuando llegó a su lado, el pequeño la miró con curiosidad y, sin dudarlo, le ofreció un puñado de migajas. «¿Quieres darles tú? Se ponen bien contentos cuando les hablas», dijo el niño. Sofía tomó las migajas y las arrojó al agua, observando fascinada cómo los patos se apresuraban a comerlas. «Me llamo Emiliano», se presentó el niño. «¿Tú cómo te llamas?» Doña Consuelo, que se había acercado cautelosamente, estaba lista para responder por Sofía, como siempre hacía. Pero entonces ocurrió lo impensable. «Sofía», murmuró la niña, con una voz apenas audible, como el susurro de las hojas al caer. La niñera quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. 3 años, 3 largos años de silencio rotos por una simple palabra: su nombre. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa, encontró a doña Consuelo esperándolo en el vestíbulo, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Don Eduardo, no va a creer lo que pasó hoy», comenzó la mujer, pero antes de que pudiera continuar, una pequeña figura en pijama bajó corriendo las escaleras. «Papá», dijo Sofía, deteniéndose frente a él. «Hoy conocí a Emiliano». Eduardo soltó su maletín de cuero italiano, que cayó pesadamente sobre el mármol. Se arrodilló frente a su hija, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Las lágrimas nublaron su visión mientras abrazaba a Cintucente. La pequeña
sintiendo que por primera vez en 3 años podía respirar completamente. «¿Quién es Emiliano, mi amor?», preguntó con voz entrecortada. «Un niño del parque. Le da pan a los patos y mañana me va a enseñar a hacer barquitos de papel para ponerlos en el lago», respondió Sofía con naturalidad, como si nunca hubiera dejado de hablar. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Sentado en su despacho, con un vaso de tequila añejo en la mano, repasaba mentalmente todos los especialistas que habían visto a Sofía: psicólogos infantiles de renombre internacional, terapeutas del lenguaje, incluso un hipnotista recomendado por un socio de negocios. Millones de pesos invertidos en tratamientos, y había sido un niño desconocido en el parque quien había logrado lo que parecía imposible. Al día siguiente, Eduardo canceló todas sus reuniones. Por primera vez en años, la empresa podría esperar. Acompañó personalmente a Sofía al parque, observando cómo su hija miraba ansiosamente a cada niño que pasaba. Cuando Emiliano finalmente apareció, Eduardo quedó sorprendido. Esperaba ver ropa desgastada y un aspecto descuidado, pero el niño, aunque vestido con sencillez, lucía limpio y bien cuidado. Sus zapatos, aunque no eran de marca, estaban perfectamente lustrados. Su camisa, aunque no era nueva, estaba impecablemente planchada. «¡Sofía!», exclamó Emiliano al verla. «Mira, traje papel para los barquitos». Eduardo observó asombrado cómo su hija corría hacia el niño, con una sonrisa que no había visto en años. Los dos pequeños se sentaron a la orilla del lago, y Emiliano comenzó a enseñarle pacientemente cómo doblar el papel. «Buenos días», dijo Eduardo acercándose. «Soy Eduardo Castillo, el padre de Sofía». Emiliano se puso de pie educadamente y extendió su mano. «Mucho gusto, señor, soy Emiliano Suárez». La firmeza de aquel apretón de manos infantil sorprendió a Eduardo. Había más dignidad y seguridad en aquel gesto que en muchos de los empresarios con los que trataba diariamente. «Mi mamá dice que siempre debo presentarme como es debido», explicó el niño, como si hubiera leído la sorpresa en el rostro del ejecutivo. «Tu mamá te ha enseñado bien», respondió Eduardo. «¿Viene contigo al parque?». La sonrisa de Emiliano se apagó ligeramente. «No, señor. Mi mamá trabaja mucho. Vengo con mi vecina, doña Soledad, que cuida a varios niños del vecindario. Está por allá», señaló hacia una mujer mayor que vigilaba a un grupo de niños pequeños cerca de los columpios. Eduardo asintió, notando por primera vez el contraste. Mientras Sofía tenía una niñera exclusiva, este niño compartía cuidadora con al menos 5 pequeños más. «Papá, mira», interrumpió Sofía mostrándole un pequeño barco de papel. «Emiliano dice que si le pones una hoja dentro con un deseo, el barquito lo lleva hasta donde están las estrellas». Eduardo miró a Emiliano, intrigado por aquella imaginación infantil. «¿Las estrellas, eh?». «Sí, señor», asintió el niño, con seriedad. «Mi papá está en las estrellas y desde allá me cuida, como la mamá de Sofía». Un nudo se formó en la garganta de Eduardo. ¿Cómo sabía este niño sobre Mariana? Como si hubiera leído su pensamiento, Sofía explicó. «Le conté a Emiliano que mamá está en el cielo, en la estrella más brillante, la que me enseñaste desde mi ventana». El ejecutivo sintió que el mundo se detenía. Sofía no solo había recuperado el habla, sino que estaba compartiendo pensamientos, recuerdos, sentimientos. El caparazón de silencio que la había protegido durante 3 años comenzaba a resquebrajarse frente a sus ojos. Observó a los 2 niños lanzar sus barquitos al agua, riendo cuando uno se volteó y hubo que rescatarlo. En ese momento, Eduardo tomó una decisión. Haría lo imposible por mantener esa amistad, esa conexión que había devuelto la voz a su hija. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría no solo la vida de Sofía, sino también la suya propia, de maneras que jamás habría imaginado. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del Paseo de la Reforma, pintando el cielo de 1900 Ciudad de México con tonos dorados y rojizos. Eduardo miró su reloj. Era hora de volver a casa, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa por marcharse.
Durante las semanas siguientes, la vida en la mansión Castillo experimentó una transformación tan radical como inesperada. La casa, antes sumida en un silencio casi sepulcral, ahora resonaba con la voz de Sofía, quien parecía querer recuperar todo el tiempo perdido. Cada tarde, al regresar del parque, la niña relataba con entusiasmo sus aventuras con Emiliano. Desde los barquitos de papel hasta los cuentos que inventaban, bajo la sombra de los ahuehuetes. Eduardo había modificado su agenda para poder acompañar a su hija al parque al menos 3 veces por semana. Sus asistentes en la empresa estaban desconcertados por este repentino cambio en las prioridades del implacable ejecutivo, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Para él, cada minuto junto a Sofía y cada palabra nueva que escuchaba de sus labios era un tesoro más valioso que cualquier contrato millonario. Una tarde particularmente soleada, mientras los niños construían un elaborado castillo de arena en el área de juegos, Eduardo notó algo inusual. Una mujer joven, de unos 30 años, corría apresuradamente hacia donde estaban. Vestía un uniforme de enfermería del Hospital General y, a pesar del evidente cansancio en su rostro, irradiaba una dignidad que llamó inmediatamente la atención del empresario. «¡Emiliano!», llamó la mujer. «Perdón por llegar tarde, mi amor. El autobús se descompuso y tuve que esperar al siguiente». El niño levantó la vista de su castillo y sonrió ampliamente. «Mamá, mira lo que estamos construyendo Sofía y yo». La mujer se acercó y se arrodilló junto a los niños, sin importarle que su uniforme impecablemente blanco tocara la arena. «Es precioso, mi cielo. ¿Y quién es tu amiguita?» «Ella es Sofía», presentó Emiliano con orgullo, «y él es su papá, el señor Eduardo». La mujer se incorporó y extendió su mano con una sonrisa cálida pero reservada. «Guadalupe Suárez, pero todos me dicen Lupita. Un placer conocerlos». Eduardo estrechó su mano, notando los callos y la piel reseca, signos inequívocos de trabajo duro. «Eduardo Castillo». «El placer es mío, señora Suárez». «Señorita», corrigió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy madre soltera». Hubo un momento de silencio incómodo que fue roto por la voz de Sofía. «El papá de Emiliano está en las estrellas, como mi mamá», dijo la niña con la inocente franqueza de los 7 años. Eduardo vio cómo el rostro de Lupita se tensaba, brevemente, pero ella recuperó rápidamente la compostura. «Así es, pequeña, y desde allá nos cuida a los dos». «Mamá, ¿podemos quedarnos un ratito más?», suplicó Emiliano. «Aún no terminamos el castillo». Lupita consultó su reloj con gesto preocupado. «Solo 10 minutos, mi amor. Tengo que cambiarme para mi turno en la cafetería». Eduardo, que había permanecido en silencio, analizando la situación con su instinto de negociador, intervino. «Señorita Suárez, si le parece bien, yo podría llevar a Emiliano a su casa después. Así usted no llegaría tarde a su trabajo». La mirada que Lupita le dirigió estaba cargada de cautela y algo que parecía orgullo herido. «Es muy amable, señor Castillo, pero no conoce nuestro vecindario. Además, no me gusta causar molestias». «No es molestia», insistió Eduardo. «Mi chofer puede llevarnos, y le aseguro que no hay colonia en esta ciudad que me resulte ajena». Emiliano, que había estado escuchando atentamente, intervino con ojos suplicantes. «Por favor, mamá, Sofía, dice que su coche tiene televisión dentro». Lupita dudó, visiblemente dividida entre su orgullo y la necesidad práctica. Finalmente suspiró. «Está bien, vivimos en la colonia Doctores, en la calle Niños Héroes, edificio 78. Apartamento». Quedarse, Eduardo asintió ocultando su sorpresa. La colonia Doctores, a pesar de su cercanía con zonas más prósperas, era conocida por sus altos índices de inseguridad. No era el lugar que habría imaginado para esta mujer tan digna y su hijo tan bien educado. «Perfecto. Los llevaremos sobre las 6, si le parece bien», ofreció. Lupita asintió, besó a su hijo en la frente y se marchó con paso apresurado. Eduardo la observó alejarse, intrigado por aquella mujer que, a pesar de las evidentes dificultades económicas, mantenía una dignidad y un orgullo que rara vez había visto en los círculos empresariales donde se movía.
Cuando el reloj marcó las 6, el lujoso SUV blindado de Eduardo se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos. El contraste era evidente. Aquel vehículo de $500,000 desentonaba completamente en una calle donde la mayoría de los coches tenían más de una década de antigüedad. ¿Aquí vives, Emiliano?, preguntó Sofía, mirando con curiosidad por la ventana polarizada. Sí, en el tercer piso, respondió el niño con naturalidad. Desde mi ventana puedo ver el parque de la colonia. Eduardo observó el edificio con ojo crítico. La estructura, aunque antigua, parecía relativamente bien mantenida, pero los grafitis en las paredes y las rejas de seguridad en todas las ventanas hablaban del entorno inseguro. Gracias por traerme, señor Eduardo, dijo Emiliano, preparándose para bajar. ¿Sofía vendrá mañana al parque? Antes de que Eduardo pudiera responder, Sofía, que había permanecido inusualmente callada durante el trayecto, habló. Papá, ¿podemos invitar a Emiliano a nuestra casa? Quiero mostrarle mi colección de libros y mi telescopio para ver las estrellas. Eduardo miró a su hija sorprendido. Desde el accidente, Sofía nunca había mostrado interés en invitar a nadie a casa, ni siquiera a sus primos. Claro, princesa, si a Emiliano le parece bien y su mamá está de acuerdo. Los ojos del niño se iluminaron. Me encantaría. Nunca he visto un telescopio de verdad, solo en los libros de la biblioteca. Entonces está decidido, concluyó Eduardo. Hablaré con tu mamá para organizar una visita pronto. Mientras veía a Emiliano subir las escaleras del edificio, Eduardo no pudo evitar reflexionar sobre el contraste entre las vidas de ambos niños. Sofía, con todos los privilegios que el dinero podía comprar, había estado prisionera en una jaula de silencio autoimpuesto. Emiliano, con apenas lo necesario para vivir, irradiaba una alegría y una generosidad que parecían inagotables. ¿Qué podía enseñarle ese niño a su hija que todos los especialistas no habían conseguido? El sábado siguiente, Emiliano visitó la mansión Castillo. Eduardo jamás olvidaría la expresión en el rostro del niño cuando el portón eléctrico se abrió para revelar los extensos jardines y la imponente estructura. No fue asombro o envidia lo que vio en sus ojos, sino una curiosidad genuina y casi científica. ¿Cuántas personas viven aquí?, preguntó Emiliano mientras caminaban por el sendero de piedra hacia la entrada principal. Solo Sofía, yo y el personal de servicio, respondió Eduardo. ¿Personal de servicio?, repitió el niño, confundido. Doña Consuelo, la niñera de Sofía, el jardinero, la cocinera y Martín, mi asistente personal, explicó Eduardo, repentinamente consciente de cómo sonaba aquello. Ah, dijo Emiliano procesando la información, nosotros somos solo mamá y yo, pero tenemos un cactus que se llama Pancho. Mamá dice que también es parte de la familia. Eduardo no pudo evitar sonreír ante la comparación. Me encantaría conocer a Pancho algún día. Sofía, que apenas podía contener su emoción, tomó a Emiliano de la mano en cuanto entraron. Ven, te voy a mostrar mi cuarto y luego podemos ver el telescopio que me regaló papá. Los niños desaparecieron escaleras arriba, dejando a Eduardo en el vestíbulo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía llena de vida. Las risas de los pequeños resonaban por los pasillos como música. Esa noche, después de que Martín llevara a Emiliano de regreso a su casa, Eduardo encontró a Sofía sentada en el borde de su cama con una expresión pensativa. ¿Te divertiste hoy, princesa?, preguntó sentándose a su lado. Sofía asintió. Papá, ¿por qué Emiliano y su mamá viven en una casa tan pequeña y nosotros en una tan grande? La pregunta, tan simple y directa, dejó a Eduardo momentáneamente sin palabras. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años las complejidades de la desigualdad social? Porque algunas personas tienen más dinero que otras, respondió finalmente. Yo gano mucho dinero en mi trabajo, pero la mamá de Emiliano, aunque trabaja muy duro, no gana tanto. ¿Pero por qué?, insistió Sofía. La mamá de Emiliano es enfermera. Ella ayuda a las personas a sentirse mejor. Eso es más importante que lo que tú haces, ¿no? Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De la boca de su hija salía una verdad que muchos adultos
pasaban toda la vida ignorando. Tienes razón, Sofía, admitió. Lo que hace la mamá de Emiliano es muy importante. El mundo no siempre es justo en cómo reparte el dinero. Sofía pareció meditar sobre esto. Emiliano me dijo que a veces no pueden comprar helado porque es un lujo. ¿Qué significa lujo, papá? Significa algo que no es necesario para vivir, pero que nos hace la vida más agradable, explicó Eduardo, cada vez más incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Como nuestro televisor gigante, o la piscina, o los 5 baños que tenemos aunque solo somos 2 personas, razonó Sofía. Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de orgullo por la agudeza de su hija y vergüenza por la realidad que estaba señalando. «Papá», dijo Sofía antes de meterse bajo las sábanas, «creo que deberíamos compartir más nuestros lujos. No es justo que tengamos tantos y Emiliano tan pocos». Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde la terraza de su habitación, Eduardo no podía dejar de pensar en las palabras de su hija. Por años, había medido su éxito en términos de adquisiciones, fusiones y ganancias. Nunca se había detenido a cuestionar el valor real de lo que hacía, ni el impacto que tenía en las vidas de personas como Lupita y Emiliano. Algo estaba cambiando dentro de él, una semilla de inquietud que comenzaba a germinar. Y mientras el cielo nocturno de Ciudad de México brillaba con millones de luces, Eduardo se preguntó si quizás había estado persiguiendo el tipo equivocado de estrellas durante todos estos años. La sala de juntas del piso 40 del rascacielos de Grupo Empresarial Mexicano hervía de tensión aquella mañana de noviembre. Eduardo Castillo, habitualmente el primero en llegar y el último en marcharse, había entrado 20 minutos tarde a la reunión trimestral del Consejo Directivo, algo sin precedentes en sus 15 años al frente de la empresa. Como les decía, antes de que llegara nuestro estimado director general, continuó Ernesto Velázquez, el vicepresidente financiero, un hombre de 60 años con la frialdad de quien ha sobrevivido a 3 crisis económicas sin perder un peso. Los números del tercer trimestre son buenos, pero podrían ser mejores, especialmente si ciertas distracciones no estuvieran afectando la toma de decisiones ejecutivas. Eduardo, que revisaba apresuradamente los documentos frente a él, levantó la mirada. ¿Distracciones, Ernesto? ¿Te importaría elaborar? Velázquez ajustó sus lentes con gesto calculado. Solo señalo que tu agenda ha sufrido modificaciones sustanciales en las últimas semanas. El proyecto de expansión a Centroamérica está retrasado. La fusión con Industrias del Norte sigue en el limbo y la reunión con los inversionistas japoneses tuvo que ser reprogramada 2 veces. Un silencio incómodo se instaló en la elegante sala. Los otros 10 miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas. Todos sabían que Eduardo había estado saliendo temprano para llevar a su hija al parque, pero nadie se había atrevido a mencionarlo directamente. Hasta ahora, mi hija ha comenzado a hablar de nuevo, dijo Eduardo con voz pausada pero firme. Después de 3 años de silencio, Sofía está recuperando su voz. Disculpen si considero que eso merece algo de mi tiempo. Varios consejeros asintieron comprensivamente, pero Velázquez permaneció imperturbable. Por supuesto que es una noticia maravillosa, Eduardo. Todos nos alegramos por ti y por la pequeña Sofía. Sin embargo, no podemos olvidar que hay 8,000 empleados cuyas familias dependen de las decisiones que tomamos en esta sala. Eduardo apretó la mandíbula, conteniendo una respuesta más agresiva. Ernesto había sido mentor de su padre y era el miembro más antiguo del consejo. Su influencia era considerable y enfrentarse a él abiertamente no era una opción sensata. Tienes razón, Ernesto, concedió finalmente. Me comprometo a retomar el ritmo habitual en los próximos días. Ahora, si me permiten, quisiera revisar los avances del proyecto Aztlán. La reunión continuó, pero Eduardo apenas podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a la conversación que había tenido con Sofía la noche anterior. Su hija había mencionado, casi de pasada, que Emiliano y su madre podrían tener que mudarse pronto porque unos señores querían más dinero por su casa.
Cuando la reunión finalmente terminó, Eduardo se dirigió a su oficina y llamó a Martín, su asistente personal. «Necesito que investigues algo para mí», dijo en cuanto el joven entró. «Averigua todo lo que puedas sobre la situación de vivienda de Guadalupe Suárez y su hijo Emiliano. Viven en la colonia Doctores, calle Niños Héroes, edificio 78, apartamento 14. Martín, acostumbrado a las solicitudes inusuales de su jefe, ni siquiera parpadeó. ¿Algo en particular que deba buscar, señor? Parece que tienen problemas. Con el alquiler. Quiero saber quién es el propietario, cuánto deben y si realmente existe la posibilidad de un desalojo. Lo tendré para esta tarde, señor», aseguró Martín retirándose discretamente. Eduardo pasó las siguientes horas sumergido en trabajo, intentando compensar su reciente distracción. Revisó contratos, autorizó transferencias y tuvo videoconferencias con 3 países diferentes. Pero por debajo de la eficiencia aparente, una inquietud crecía en su interior. A las 5 de la tarde, Martín regresó con una carpeta en la mano. «Señor, encontré la información que solicitó». Eduardo escuchó atentamente mientras su asistente le detallaba la situación. El edificio pertenecía a Inmobiliaria Progreso, una empresa mediana especializada en propiedades de renta media y baja. Guadalupe Suárez llevaba 3 meses de retraso en el pago del alquiler, acumulando una deuda de 18,000 pesos. Ya había recibido 2 avisos de desalojo y el tercero y final estaba programado para la próxima semana. «¿Qué sabemos de su situación laboral?», preguntó Eduardo intentando mantener un tono neutral. «Trabaja en 3 lugares diferentes», explicó Martín consultando sus notas. «Por las mañanas limpia oficinas en un edificio corporativo en Reforma. Por las tardes es mesera en una cafetería cerca del Hospital General. Y 3 noches por semana trabaja como cuidadora de niños para familias del barrio. Además, está estudiando enfermería en la UNAM, en el programa para trabajadores. Actualmente cursa el último año». Eduardo dejó escapar un silbido bajo. «¿Cómo maneja todo eso?». «Según mis fuentes, prácticamente no duerme», respondió Martín. «Los vecinos dicen que es un ejemplo de tenacidad. Nunca ha pedido ayuda a nadie, aunque varios le han ofrecido préstamos pequeños». «¿Y el niño? ¿Emiliano?» «Excelente. Estudiante. Está becado en una escuela primaria concertada de la zona. Sus maestros lo describen como brillante y extremadamente maduro para su edad. Aparentemente se prepara solo para ir a la escuela la mayoría de los días, porque su madre ya ha salido a trabajar». Eduardo guardó silencio, procesando toda la información. Finalmente, tomó una decisión. «Martín, quiero que compres ese edificio». El asistente, normalmente imperturbable, no pudo ocultar su sorpresa. «¿El edificio entero, señor?» «Sí. Haz una oferta que no puedan rechazar, y quiero que esté hecho para mañana». «Eso podría llamar la atención, señor», advirtió Martín cautelosamente. Una adquisición personal de esa naturaleza, tan alejada de sus habituales inversiones. Eduardo lo interrumpió con un gesto. «No será una adquisición personal. La empresa comprará el edificio como parte de nuestro programa de responsabilidad social corporativa. Lo renovaremos y mantendremos las rentas a precios accesibles para los actuales inquilinos». Martín asintió, aunque su expresión delataba cierto escepticismo. «¿Y respecto a la deuda de la señorita Suárez?» «Quedará cancelada, por supuesto, como gesto de buena voluntad hacia todos los inquilinos», añadió Eduardo, consciente de que necesitaba una justificación que fuera más allá de ayudar a una familia específica. A la mañana siguiente, Eduardo decidió visitar personalmente a Lupita. Sabía que estaría en casa brevemente entre su turno de limpieza y su clase en la universidad. Se presentó en el modesto apartamento sin previo aviso, consciente de que era una intrusión, pero decidido a ofrecer su ayuda. Cuando Lupita abrió la puerta, la sorpresa en su rostro rápidamente dio paso a la preocupación. «Señor Castillo, ¿pasó algo con Emiliano?» No, se apresuró a aclarar Eduardo. «Emiliano está bien, está en la escuela, supongo. Necesito hablar con usted, si me permite unos minutos». Lupita dudó, visiblemente incómoda, pero finalmente
abrió más la puerta. Adelante. Disculpe el desorden, acabo de llegar del trabajo y tengo que salir en media hora para la universidad. El apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio. Los muebles, aunque viejos, estaban bien cuidados. En una pared, Eduardo vio docenas de dibujos infantiles cuidadosamente pegados, formando un colorido mural. En otra, un estante repleto de libros usados, muchos de ellos claramente académicos. ¿Le ofrezco un café?, preguntó Lupita, manteniendo la compostura a pesar de la evidente incomodidad que le producía tener a un multimillonario en su sala. No, gracias. No quiero quitarle mucho tiempo, respondió Eduardo yendo directamente al grano. Señorita Suárez, he sabido que tiene problemas con el alquiler. El rostro de Lupita se endureció instantáneamente. ¿Ha venido a mi casa para hablar de mi situación económica? ¿Con qué derecho? Eduardo se dio cuenta de su error táctico. Debería haber anticipado esta reacción. Lo siento, no pretendía ofenderla. Es solo que Sofía mencionó algo que Emiliano le comentó y me preocupé. Lo que ocurra en mi hogar es asunto mío, replicó Lupita con dignidad. Aprecio que Emiliano y Sofía se hayan hecho amigos, pero eso no le da derecho a interferir en mi vida. Tiene razón, concedió Eduardo. Mi aproximación ha sido torpe, permítame explicarle. Mi empresa ha adquirido este edificio como parte de un programa de vivienda asequible. Todos los inquilinos actuales podrán quedarse y las rentas se mantendrán estables por al menos 5 años. Lupita lo miró con escepticismo. Su empresa compró un edificio viejo en la colonia Doctores. ¿Por qué haría eso? Diversificación de inversiones, respondió Eduardo automáticamente, recurriendo a la jerga empresarial. Pero la mirada penetrante de Lupita le hizo abandonar la fachada. La verdad es que quería ayudar. Sé que ha estado luchando para mantener este techo sobre la cabeza de Emiliano y quería asegurarme de que no lo perdieran. No necesito su caridad, señor Castillo, dijo Lupita, con voz tensa pero firme. No es caridad, insistió Eduardo, es una inversión en el futuro. Mire, mi hija no había hablado en 3 años hasta que conoció a Emiliano. Su hijo ha hecho más por Sofía que todos los terapeutas y especialistas que el dinero podía comprar. ¿Cómo podría no querer ayudarles? Algo en la sinceridad de sus palabras pareció alcanzar a Lupita. Su expresión se suavizó ligeramente. Además, continuó Eduardo, no he venido solo por eso. También quería ofrecerle un trabajo. Ya tengo 3 trabajos, respondió ella con una sonrisa cansada. Lo sé, y eso es precisamente el problema. Nadie debería tener que trabajar tanto solo para sobrevivir. Eduardo sacó una tarjeta de su bolsillo. Grupo Empresarial Mexicano. Tiene un departamento de servicios médicos para sus empleados. Necesitamos personal con experiencia en enfermería y disposición para completar sus estudios. El horario es flexible, el salario es competitivo y ofrecemos beneficios como seguro, médico familiar y becas para educación. Lupita tomó la tarjeta con cautela, como si pudiera quemarle los dedos. ¿Por qué haría esto por mí? Apenas me conoce. Porque creo en el talento y en el esfuerzo, respondió Eduardo, y porque he visto cómo ha criado a Emiliano, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted. Hubo un momento de silencio. Lupita miró la tarjeta, luego a Eduardo y de nuevo a la tarjeta. Finalmente habló con voz controlada. Supongamos que acepto. ¿Qué espera a cambio? La pregunta golpeó a Eduardo como una bofetada. No espero nada a cambio, señorita Suárez. No es un trato, es una oportunidad. Usted es libre de tomarla o dejarla. Las personas como usted siempre esperan algo, insistió ella. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente vendrá a cobrar este favor de alguna manera. Eduardo comprendió entonces la profundidad de la desconfianza que su oferta había generado. Para alguien que había luchado tanto tiempo, sola, la ayuda repentina debía parecer sospechosa, incluso amenazante. Le doy mi palabra de que no hay condiciones ocultas, dijo con seriedad. Si quiere, podemos ponerlo todo por escrito. Un contrato legal que especifique claramente que su empleo no está condicionado a nada más que su propio desempeño profesional. Lupita seguía dudando.
pero Eduardo pudo ver que estaba considerando la oferta. Piénselo, sugirió, levantándose para marcharse. La entrevista sería el lunes próximo, si decide presentarse. Y respecto al alquiler, no se preocupe. Como le dije, el edificio tiene nuevos dueños ahora y todas las deudas anteriores han sido condonadas. Para todos los inquilinos, añadió, antes de que ella pudiera protestar nuevamente. Cuando Eduardo salió del edificio, no estaba seguro de haber hecho lo correcto. Había actuado impulsivamente, movido por una mezcla de gratitud hacia Emiliano y un deseo genuino de ayudar. Pero las palabras de Lupita resonaban en su mente. Las personas como usted siempre esperan algo. ¿Era eso cierto? ¿Había alguna motivación oculta incluso para él mismo? Eduardo no estaba seguro. Lo único que sabía con certeza era que por primera vez en años había tomado una decisión basada no en cifras o estrategias corporativas, sino en algo mucho más básico y humano: el deseo de hacer lo correcto. Mientras su chofer lo llevaba de regreso a la oficina, Eduardo recibió una llamada de Martín. Señor, la compra del edificio se ha completado según sus instrucciones, pero hay algo que debería saber. El señor Velázquez ha estado haciendo preguntas sobre sus recientes movimientos financieros. Parece preocupado por la dirección que está tomando la empresa. Eduardo suspiró. Sabía que sus acciones no pasarían desapercibidas para el astuto vicepresidente. Gracias por el aviso, Martín. Lidiaré con Ernesto cuando llegue el momento. Mientras el coche se detenía frente al imponente rascacielos de GEM, Eduardo se preguntó si estaba preparado para las consecuencias que sus recientes decisiones podrían acarrear. No solo en su vida profesional, sino también en su relación con Sofía, con Lupita, y con un mundo que hasta hacía pocas semanas había visto únicamente a través del cristal blindado de su privilegio. El Instituto Bilingüe Las Lomas era uno de los colegios más exclusivos de Ciudad de México. Ubicado en una zona privilegiada, con extensos jardines y tecnología de punta, educaba a los hijos de la élite empresarial, política y artística del país. Sus matrículas anuales costaban más que el salario de muchos mexicanos durante todo un año, pero esto aseguraba clases pequeñas, docentes internacionales y un programa académico reconocido mundialmente. Sofía Castillo había regresado a 1900 este santuario educativo después de su largo silencio. Su repentina recuperación del habla había causado revuelo entre el personal docente, que veía con asombro cómo la niña, antes aislada y taciturna, ahora participaba activamente en clase y buscaba interactuar con sus compañeros. El Departamento de Psicología Escolar lo había calificado como un milagro terapéutico, aunque Eduardo sabía que el verdadero milagro tenía nombre y apellido: Emiliano Suárez. Aquella mañana de diciembre, Sofía había insistido en llevar a la escuela un proyecto especial para la clase de mi comunidad. Mientras otros niños llevaban maquetas de sus lujosos vecindarios o álbumes fotográficos de sus viajes internacionales, Sofía había creado algo diferente. Un diorama que mostraba dos mundos: el Parque Chapultepec en el centro y a cada lado, realidades contrastantes. De un lado, enormes mansiones con piscinas y coches lujosos. Del otro, edificios sencillos con ropa tendida entre las ventanas y niños jugando en las calles. Mi comunidad no es solo donde vivo, explicó Sofía a su clase con una claridad impropia de sus 7 años. Es también donde se encuentran las personas que quiero. Mi amigo Emiliano vive aquí, señaló la parte más modesta de su diorama. Y yo vivo acá, apuntó hacia las mansiones. Pero nos encontramos en el parque y eso nos hace parte de la misma comunidad. La maestra, visiblemente conmovida por la presentación, felicitó a Sofía por su visión inclusiva. Sin embargo, no todos recibieron el mensaje con la misma apertura. Durante el recreo, mientras Sofía comía su almuerzo en una de las mesas del patio, escuchó una voz burlona a sus espaldas. ¿Es cierto que tu amigo vive en la Doctores? Mi papá dice que ahí solo viven pobres y criminales. Sofía se volvió para encontrarse con Regina López Portillo, hija de uno de los banqueros más influyentes del país. La niña, con su impecable uniforme,
y su pelo perfectamente peinado. La miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. «Emiliano no es un criminal», respondió Sofía con firmeza. «Es mi amigo y es la persona más buena que conozco». Regina rió, un sonido agudo que atrajo la atención de otras niñas. Pronto, Sofía estaba rodeada por un pequeño grupo de compañeras, todas hijas de familias poderosas como la suya. «Mi mamá dice que tu papá compró un edificio entero en esa colonia», comentó otra niña, Daniela Ruiz Echeverría, con falsa inocencia. «Dice que es muy extraño que alguien como Eduardo Castillo invierta en un lugar tan ordinario». Sofía apretó los puños bajo la mesa. No entendía completamente las implicaciones de lo que decían sus compañeras, pero sentía la malicia en sus palabras. «Mi papá ayuda a la gente», dijo intentando mantener la compostura como le había enseñado doña Consuelo. «Eso no es extraño, es bueno». «¿Y también es bueno que contrate a la mamá de tu amiguito?», intervino Regina nuevamente. «Mi papá dice que es muy conveniente. Dice que tu papá siempre consigue lo que quiere». La confusión de Sofía dio paso a la ira. «No hables así de mi papá, ni de Emiliano, ni de su mamá». «¿O qué?», desafió Regina inclinándose hacia ella. «¿Volverás a quedarte muda por otros 3 años? Todo el mundo sabe que estabas fingiendo para llamar la atención». Algo se rompió dentro de Sofía. Todas las emociones contenidas durante años, todo el dolor, la frustración y la rabia que había mantenido sepultados bajo su silencio, explotaron en un instante. Sin pensarlo, se levantó de un salto y empujó a Regina con todas sus fuerzas, haciéndola caer al suelo. «Nunca fingí nada», gritó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mi mamá se fue para siempre y yo no podía hablar, no podía». Las maestras acudieron rápidamente, separando a las niñas y llevándose a Sofía a la dirección. Mientras esperaba la inevitable llamada a su padre, la pequeña se sentía extrañamente en paz. Por primera vez, había defendido algo que le importaba, y aunque sabía que estaría en problemas, no se arrepentía. Eduardo recibió la llamada en medio de una reunión con inversionistas extranjeros. La expresión en su rostro al escuchar lo sucedido fue tan alarmante que todos en la sala guardaron silencio. «Debo irme», anunció, recogiendo apresuradamente sus documentos. «Martín continuará con la presentación». 20 minutos después, Eduardo entraba en la oficina de la directora del Instituto Las Lomas. Sofía estaba sentada en un rincón, con la mirada fija en sus zapatos. «Señor Castillo», lo saludó la directora, una mujer de mediana edad con aire autoritario. «Gracias por venir tan rápidamente. Me temo que tenemos una situación delicada entre manos». Eduardo apenas escuchó la explicación de la directora sobre el incidente. Su atención estaba centrada en su hija, en su postura tensa, en las marcas de lágrimas secas en sus mejillas. «¿Puedo hablar con mi hija a solas un momento?», solicitó interrumpiendo el monólogo de la directora. Una vez solos, Eduardo se arrodilló frente a Sofía. «¿Qué pasó, princesa? Cuéntame tu versión». Sofía levantó la mirada y Eduardo vio en sus ojos algo nuevo: determinación. «Regina dijo cosas malas sobre Emiliano y su mamá. Dijo que vivían con criminales. Y luego dijo que tú querías algo de la mamá de Emiliano y que yo fingía cuando no hablaba». Eduardo sintió que la sangre le hervía. «¿Dijo eso? ¿Esas palabras exactas?». Sofía asintió. «Dijo que su papá dice que tú siempre consigues lo que quieres. No entendí todo, papá, pero sonaba feo, como si estuvieras haciendo algo malo, por ayudarlos». Eduardo respiró hondo, intentando controlar su ira. Conocía bien a Arturo López Portillo, el padre de Regina. Era un tiburón financiero conocido por sus tácticas agresivas y su lengua viperina. No le sorprendía que hubiera estado hablando de él en esos términos, pero que esos comentarios llegaran a oídos de los niños era inaceptable. «Sofía, escúchame», dijo con voz suave pero firme. «No está bien empujar a otros niños, sin importar lo que digan. Hay otras formas de defender lo que creemos». «Lo sé», admitió Sofía bajando la mirada. «Pero cuando dijo esas cosas sobre Emiliano, no pude controlarme.
Él es el único que entiende cómo me siento, el único que sabe lo que es extrañar tanto a alguien que duele por dentro. Eduardo sintió una punzada de dolor. A pesar de todos sus esfuerzos, había aspectos del sufrimiento de su hija que él nunca podría comprender completamente. Emiliano, en cambio, compartía esa experiencia, ese vacío particular que deja la ausencia permanente de un padre. Te entiendo, princesa, y estoy orgulloso de que defiendas a tus amigos, pero la próxima vez busca a un adulto que pueda ayudarte. ¿Sí? Sofía asintió, pero luego miró a su padre con intensidad. Papá, ¿por qué la gente dice cosas malas por ayudar a otros? ¿No se supone que ayudar es bueno? La pregunta tan simple y a la vez tan profunda dejó a Eduardo sin respuesta inmediata. ¿Cómo explicarle a una niña las complejidades de un mundo donde las buenas acciones a menudo son vistas con sospecha, donde la generosidad es interpretada como estrategia, donde las barreras sociales son tan rígidas que cualquier intento de cruzarlas provoca resistencia? A veces, Sofía, la gente no entiende por qué hacemos las cosas, respondió finalmente. Están tan acostumbrados a pensar de cierta manera que cuando alguien actúa diferente, buscan explicaciones que les resulten familiares. Sofía pareció meditar sus palabras. Entonces creen que ayudas a Emiliano y a su mamá por algo malo, porque ellos siempre hacen cosas por algo malo. Algo así, asintió Eduardo, sorprendido por la agudeza de su hija. Pero eso no significa que debamos dejar de hacer lo correcto. Solo significa que debemos ser fuertes cuando otros no entiendan. De regreso en casa, Eduardo recibió una llamada que no esperaba. Era Lupita Suárez. Señor Castillo, comenzó. Ella con voz tensa. Acabo de recoger a Emiliano de la escuela. Está muy alterado. Al parecer, algunos niños se burlaron de él por vivir en la Doctores y le dijeron que usted me dio trabajo a cambio de favores. Eduardo cerró los ojos, sintiendo que la situación se descontrolaba rápidamente. Señorita Suárez, lamento profundamente lo ocurrido. Sofía también tuvo problemas hoy en la escuela por defender a Emiliano. Esto es exactamente lo que temía, continuó Lupita, y Eduardo pudo escuchar el esfuerzo que hacía por mantener la calma, los rumores, las habladurías, el daño a nuestros hijos. Quizás no fue buena idea aceptar su ayuda. Por favor, pidió Eduardo, no tome decisiones apresuradas, podemos hablar de esto, encontrar una solución que proteja a los niños. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Lupita habló. De acuerdo. Podemos hablar, pero no aquí ni en su oficina, en algún lugar neutral. Acordaron encontrarse esa misma tarde en una pequeña cafetería del centro histórico, un sitio discreto donde era poco probable que los reconocieran. Eduardo llegó primero y eligió una mesa en el rincón más alejado. Cuando Lupita entró, Eduardo notó inmediatamente el cansancio en su rostro. Llevaba 3 días trabajando en Grupo Empresarial Mexicano, y aunque el horario era más humano que sus empleos anteriores, la adaptación a un entorno corporativo estaba siendo claramente estresante. Gracias por venir, dijo Eduardo mientras ella se sentaba frente a él. No tenía muchas opciones, respondió Lupita. Esta situación está afectando a mi hijo, y eso es algo que no puedo permitir. Eduardo asintió. Lo entiendo. Mi prioridad también es proteger a Sofía, pero creo que alejarlos no es la solución. Se necesitan mutuamente. Lupita lo miró con intensidad. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué 2 niños de mundos tan diferentes se han conectado de esta manera? Todos los días, admitió Eduardo. Creo que comparten un dolor que los demás no pueden entender, un vacío que reconocen el uno en el otro. Es más que eso, dijo Lupita bajando la voz. Hay algo que no le he contado sobre Emiliano, algo que ni siquiera los niños que lo molestan saben. Eduardo esperó, intuyendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Después de que su padre nos dejara, continuó Lupita, eligiendo cuidadosamente sus palabras, Emiliano también dejó de hablar. Durante casi 8 meses no pronunció una sola palabra. Los médicos dijeron que era mutismo selectivo, causado por el trauma. Eduardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones.
Como Sofía, Lupita asintió. Empezó a hablar de nuevo. Hace poco más de un año. Fue un proceso gradual, no de la noche a la mañana. Pero cuando conoció a Sofía, algo cambió en él. Volvió a casa ese día más animado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Me dijo: «Mamá, conocí a una niña que entiende el silencio». Eduardo se quedó sin palabras. Todo cobraba un nuevo sentido ahora. No era casualidad que Emiliano hubiera podido llegar a Sofía cuando nadie más podía. Él había estado en ese mismo lugar oscuro, había recorrido ese mismo camino. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó finalmente. «Porque no era relevante», respondió Lupita con sinceridad. «Y porque Emiliano me pidió que no lo mencionara. No quería que Sofía pensara que él también estaba roto, como se describen a sí mismos a veces. Quería ser fuerte para ella». Eduardo sintió una nueva oleada de admiración por aquel pequeño. «Son extraordinarios estos niños nuestros». «Lo son», concordó Lupita, y por primera vez desde que habían llegado, sonrió levemente. «Y por eso debemos protegerlos, de los rumores, de las habladurías, de un mundo que quiere encasillarlos según de dónde vienen o cuánto dinero tienen sus padres». «Estoy de acuerdo», dijo Eduardo, «pero no lograremos eso separándolos. Tenemos que encontrar otra forma». Mientras discutían posibles soluciones, en la oficina de Eduardo, Ernesto Velázquez revisaba meticulosamente los últimos movimientos financieros de la empresa. La adquisición del edificio en la colonia Doctores, la contratación de Guadalupe, Suárez, los cambios en el horario del director general, todo apuntaba a un patrón que el viejo ejecutivo encontraba profundamente perturbador. «Esto no puede continuar», murmuró para sí mismo mientras cerraba la carpeta con los documentos. «Por el bien de la empresa y por el bien del mismo Eduardo, esto tiene que terminar». Las semanas previas a la Navidad transformaron Ciudad de México en un espectáculo de luces y color. En el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, las mansiones competían por la decoración más ostentosa, con árboles importados de Canadá e iluminación diseñada por especialistas. En contraste, en la colonia Doctores, la celebración era más modesta pero no menos sentida. Guirnaldas hechas a mano, nacimientos tradicionales en los balcones y el aroma de ponche y tamales escapando por las ventanas. Eduardo Castillo observaba los preparativos navideños en su mansión con una mezcla de melancolía y esperanza. Era la primera Navidad desde el accidente en que Sofía participaba activamente, ayudando a decorar el árbol y tarareando villancicos. El regreso de su voz había traído consigo una renovada vitalidad a la casa, pero Eduardo sabía que esta frágil felicidad pendía de un hilo. Los rumores en el círculo empresarial habían crecido exponencialmente. Lo que comenzó como murmuraciones sobre sus extrañas decisiones financieras se había convertido en especulaciones abiertamente maliciosas sobre su relación con Lupita. El último golpe había sido un artículo en una revista de sociales titulado «Romance o estrategia». El misterioso interés de Eduardo Castillo por una madre soltera. Aunque el texto no hacía acusaciones directas, las insinuaciones eran claras y venenosas. Esa tarde, Eduardo había convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para discutir el programa de responsabilidad social de la empresa, incluyendo la reciente adquisición del edificio en la Doctores. Sabía que enfrentaría resistencia, especialmente de Ernesto Velázquez, pero no esperaba el nivel de hostilidad que encontró. «Esto ha ido demasiado lejos, Eduardo», declaró Ernesto, apenas comenzó la reunión, ignorando completamente el orden del día. «Las acciones de GEM han caído un 3% desde que empezaron a circular estos rumores. Los inversionistas están nerviosos, y con razón». Eduardo mantuvo la compostura, aunque podía sentir la mirada de todos los consejeros fija en él. «Los movimientos del mercado son temporales, Ernesto. Nuestra posición financiera sigue siendo sólida». «No se trata solo del mercado», intervino Carmen Ortiz, directora de Relaciones Públicas. «Es nuestra imagen corporativa,
GM siempre ha representado estabilidad y tradición. Estas aventuras filantrópicas improvisadas envían un mensaje confuso. Aventuras filantrópicas, repitió Eduardo sin poder ocultar su irritación. ¿Así llamas a proporcionar vivienda digna a familias trabajadoras? ¿A contratar talento de comunidades desfavorecidas? Llamémoslo por su nombre, dijo Ernesto, inclinándose hacia adelante con expresión severa. Has comprometido recursos de la empresa para beneficiar específicamente a una mujer y su hijo, con quienes has desarrollado una relación personal. Eso, en términos corporativos, tiene un nombre muy específico: conflicto de intereses. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Eduardo sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a mantener la calma. La señorita Suárez fue contratada por sus calificaciones y su ética de trabajo excepcional. El edificio fue adquirido como parte de una estrategia de inversión social más amplia. Una estrategia que casualmente se materializó justo después de que tu hija conociera al hijo de esta mujer, replicó Ernesto. Eduardo, te conozco desde que eras un niño. Trabajé con tu padre durante décadas. Entiendo que estés pasando por un momento difícil con Sofía, pero esto... Hizo un gesto abarcando los documentos sobre la mesa. Esto no es la solución. ¿Y cuál es la solución según tú, Ernesto?, preguntó Eduardo, sintiendo que su paciencia se agotaba. ¿Ignorar a personas que necesitan ayuda porque ayudarlas podría verse mal? ¿Mantener a mi hija aislada en su burbuja de privilegio? La solución es separar lo personal de lo profesional, respondió Ernesto con frialdad, algo que pareces haber olvidado últimamente. La discusión se prolongó durante horas. Al final, no se llegó a ningún acuerdo concreto, pero Eduardo sabía que había perdido terreno. Varios consejeros que antes lo apoyaban incondicionalmente ahora parecían dudar. La semilla de la desconfianza había sido plantada y Ernesto la estaba regando diligentemente. Cuando finalmente llegó a casa, Eduardo estaba agotado física y emocionalmente. Encontró a Sofía en el salón principal, preparando lo que parecía ser una tarjeta navideña con purpurina, tijeras y papel de colores. ¿Qué haces, princesa?, preguntó, intentando que su voz no reflejara su cansancio. Una invitación para Emiliano y su mamá, respondió Sofía sin levantar la vista de su trabajo. Para que vengan a pasar la Nochebuena con nosotros. Emiliano nunca ha tenido un árbol grande y le dije que el nuestro llega hasta el techo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. En medio de todo el caos, su hija seguía enfocada en lo que realmente importaba: la amistad, la generosidad, la conexión humana. Es una idea maravillosa, Sofía, dijo, sentándose junto a ella. Pero debemos consultarlo con la señorita Suárez primero. Quizás ya tengan planes. Sofía negó con la cabeza. Emiliano dice que su mamá siempre trabaja en Nochebuena. Dice que celebran el día 25 porque es el único día que ella tiene libre. Esta revelación hizo que Eduardo se sintiera aún peor. Mientras él lidiaba con rumores y política corporativa, Lupita seguía enfrentando las duras realidades de la vida como madre soltera, incluso con su nuevo empleo en GEM. Papá, continuó Sofía, ahora mirándolo directamente. ¿Por qué? Hay gente que dice cosas feas sobre ti y la mamá de Emiliano. Eduardo se tensó. ¿Quién te ha dicho eso? Escuché a doña Consuelo hablando por teléfono, admitió Sofía. Dijo que había rumores feos y que esperaba que no fueran ciertos porque me afectarían mucho. Eduardo respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. A veces cuando las personas no entienden por qué alguien hace algo, inventan razones, y a veces esas razones no son muy bonitas. ¿Y por qué no les explicas la verdad?, preguntó Sofía con la lógica aplastante de la infancia. Que ayudas a Emiliano y a su mamá porque son buenas personas y porque Emiliano me ayudó a mí. No es tan simple, princesa, respondió Eduardo. En el mundo de los adultos, especialmente en los negocios, la gente puede ser muy complicada. Pues, los adultos son tontos, declaró Sofía volviendo a su tarjeta. Emiliano dice que su mamá llora a veces cuando cree que él está dormido. Dice que es porque la gente en su trabajo nuevo
la mira raro y habla de ella cuando creen que no escucha. Esta revelación golpeó a Eduardo como un puñetazo. No había considerado completamente cómo los rumores estarían afectando a Lupita dentro de la empresa. Estaba tan concentrado en el consejo directivo y los inversionistas que había pasado por alto lo más importante, el impacto humano de sus decisiones. «Sofía», dijo tomando las manos de su hija entre las suyas, «te prometo que voy a arreglar esto. Voy a asegurarme de que nadie diga cosas feas sobre la mamá de Emiliano, ni sobre nosotros». «¿Cómo?», preguntó Sofía, con una confianza absoluta en las capacidades de su padre, que lo hizo sentir simultáneamente orgulloso e inadecuado. «Aún no lo sé», admitió, «pero encontraré la manera». Esa noche, mientras Sofía dormía, Eduardo pasó horas en su despacho revisando documentos, analizando escenarios, buscando una solución que protegiera a todos los involucrados. Cerca de la medianoche, su teléfono sonó. Era Martín, su asistente personal. «Señor, disculpe la hora, pero creo que debe ver esto», dijo el joven con voz tensa. «Le he enviado un correo con un borrador del próximo número de Negocios Hoy. Un contacto en la editorial me lo filtró. Van a publicarlo mañana». Eduardo abrió el correo y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El artículo, titulado «El Imperio Castillo se tambalea, escándalo, nepotismo y decisiones cuestionables», era una pieza demoledora que no solo cuestionaba sus recientes decisiones empresariales, sino que insinuaba una relación impropia con Lupita, sugiriendo que estaba utilizando recursos de la empresa para comprar su afecto. «¿Quién está detrás de esto, Martín?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «No puedo confirmarlo oficialmente», respondió el asistente con cautela, «pero mi contacto mencionó que uno de los principales informantes fue el señor Velázquez». Eduardo cerró los ojos, intentando controlar la ira que crecía en su interior. Ernesto había cruzado una línea. Esto ya no era una diferencia de opinión sobre estrategia empresarial, era un ataque personal, calculado para dañar no solo su reputación profesional, sino también su vida privada y, lo que era imperdonable, la estabilidad emocional de Sofía. «Necesito que canceles todos mis compromisos de mañana», instruyó a Martín, «y programa una reunión con el equipo legal a primera hora». Apenas colgó, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconoció. Contestó con recelo. «¿Eduardo Castillo?», preguntó una voz femenina que le resultó vagamente familiar. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Carmen, la vecina de Lupita. Disculpe que lo llame a esta hora, pero es urgente. Lupita me pidió que le avisara que está en el Hospital General, Emiliano. Tuvo un ataque de asma severo y lo ingresaron hace una hora». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Está bien? ¿Qué han dicho los médicos?». «Está estable ahora, pero fue bastante serio. Lupita está muy alterada. Mencionó que usted debería saberlo porque Sofía se preocuparía si Emiliano no aparece mañana en el parque». «Por supuesto. Gracias por avisarme. Iré para allá ahora mismo». Sin pensarlo dos veces, Eduardo tomó sus llaves y salió hacia el garaje. Mientras conducía hacia el hospital, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. El artículo, Ernesto, la junta directiva, todo eso tendría que esperar. Lo primero era asegurarse de que Emiliano estuviera bien y ofrecer cualquier apoyo que Lupita pudiera necesitar. Cuando llegó al área de urgencias pediátricas, encontró a Lupita sentada en la sala de espera, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Al verlo, su expresión pasó de la sorpresa a algo cercano al alivio. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo sentándose junto a ella. «Mejor», respondió Lupita con voz ronca. «Le están dando oxígeno y medicamentos. El doctor dice que podrá irse mañana si continúa mejorando». Eduardo asintió sintiéndose impotente. ¿Había tenido ataques antes? Sí, desde pequeño, pero hacía casi un año que no sufría uno tan fuerte. Lupita hizo una pausa, como si dudara en continuar. Finalmente, añadió, «Creo que fue el estrés. Hoy en la escuela unos niños lo acorralaron en el baño, le dijeron que era basura de barrio
y que su madre estaba vendiendo algo más que su trabajo para conseguir un empleo en GEM. La crudeza de aquellas palabras golpeó a Eduardo con fuerza. Los rumores no solo habían llegado a los círculos empresariales y sociales, ahora estaban afectando directamente a los niños, causando un daño real y tangible. Lupita, lo siento tanto, dijo, con una sinceridad que surgía de lo más profundo de su ser. Nunca quise que nada de esto sucediera. Solo quería ayudar a hacer lo correcto. Lupita lo miró largamente antes de responder. Lo sé, Eduardo. Creo que siempre lo he sabido. Pero este mundo, nuestro mundo, no está diseñado para que personas de diferentes realidades se ayuden desinteresadamente. Siempre tiene que haber un motivo oculto, una agenda secreta. Eso no es cierto, insistió Eduardo. Hay bondad genuina, hay conexiones humanas reales que trascienden las barreras sociales. Quizás, concedió Lupita, pero el precio puede ser demasiado alto. Mira a nuestros hijos. Están sufriendo por algo que no han hecho, por decisiones que nosotros tomamos. Eduardo quería argumentar, quería convencerla de que encontrarían una solución. Pero en ese momento, un médico se acercó para informarles que Emiliano estaba despierto y preguntando por su madre. Lupita se levantó inmediatamente. ¿Puedo verlo también?, preguntó Eduardo. Solo un momento. Sofía querría saber que está bien. El médico miró a Lupita, quien asintió levemente. Solo 5 minutos, advirtió el doctor. Necesita descansar. La habitación donde habían instalado a Emiliano era pequeña pero limpia. El niño estaba semi-recostado en la cama con una mascarilla de oxígeno cubriendo parte de su rostro. Al ver a su madre y a Eduardo, intentó sonreír. «Hola, campeón», saludó Eduardo acercándose a la cama. «Me han dicho que has dado un buen susto a tu mamá». Emiliano se quitó brevemente la mascarilla. «Lo siento», dijo con voz débil. «No quería asustarla». «No tienes que disculparte por estar enfermo, mi amor», dijo Lupita acariciando su cabello. «Solo tienes que concentrarte en ponerte mejor». «¿Sofía sabe que estoy aquí?», preguntó el niño, mirando a Eduardo. «No, quiero que se preocupe. Aún no, está dormida», respondió Eduardo, conmovido por la preocupación del pequeño hacia su hija incluso en estas circunstancias. «Pero le diré que estás mejorando y que pronto volverás al parque». Emiliano asintió, claramente cansado. Lupita le ajustó nuevamente la mascarilla y le indicó que descansara. Cuando salieron al pasillo, Eduardo notó que ella temblaba ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. Lupita negó con la cabeza. «No, no estoy bien. Mi hijo está en el hospital porque unos niños lo acosaron con rumores horribles sobre su madre. Estoy agotada, asustada y furiosa, y lo peor es que no sé cómo protegerlo». «Podemos protegerlo juntos», dijo Eduardo. «Podemos enfrentar esto, aclarar las cosas». «¿Cómo?», preguntó Lupita con amargura. «¿Crees que una declaración pública borrará lo que esos niños le dijeron a Emiliano? ¿O lo que tus colegas murmuran sobre mí en los pasillos? El daño ya está hecho, Eduardo». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Eduardo sonó. Era Martín nuevamente. «Señor, disculpe la insistencia, pero es urgente. El señor Velázquez ha convocado una reunión de emergencia del Consejo para mañana a primera hora. El tema es su posible remoción como director general». Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En cuestión de horas, todo lo que había construido durante años, tanto en lo profesional como en lo personal, estaba al borde del colapso. «Estaré allí», respondió secamente, antes de colgar. Lupita, que había escuchado la conversación, lo miraba con una mezcla de compasión y resignación. «Parece que ambos estamos perdiendo mucho por esta amistad entre nuestros hijos». «No», dijo Eduardo con firmeza, «no voy a permitir que Ernesto Velázquez ni nadie más destruya lo único bueno y genuino que ha surgido en nuestras vidas en años. Voy a luchar, Lupita, por mi empresa, por la amistad de nuestros hijos, por el respeto que mereces». «¿Y si no puedes ganar?», preguntó ella suavemente. «¿Y si el precio es demasiado alto?». Eduardo no tenía respuesta para eso. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Las fuerzas en su contra eran poderosas
y el sistema estaba diseñado para mantener a cada uno en su lugar asignado. Cruzar esas fronteras invisibles pero rígidas tenía consecuencias. «Quédate con Emiliano», dijo finalmente. «Yo me encargaré de que tengan la mejor atención médica posible, y mañana, después de la reunión del consejo, vendré a visitarlos nuevamente. Resolveremos esto, te lo prometo». Mientras caminaba hacia la salida del hospital, Eduardo sentía el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo había permitido que la situación llegara a este punto? ¿En qué momento sus buenas intenciones se habían convertido en una amenaza para las mismas personas que intentaba ayudar? Y lo más importante, ¿qué le diría a Sofía por la mañana cuando preguntara por Emiliano? El amanecer en Ciudad de México llegó con un cielo inusualmente despejado, permitiendo que los primeros rayos de sol iluminaran el imponente edificio de Grupo Empresarial Mexicano. En el piso 40, la sala de juntas ya estaba preparada para la reunión extraordinaria del consejo. Café recién hecho, agua mineral y carpetas perfectamente alineadas esperaban a los 12 hombres y mujeres que decidirían el futuro de la empresa y, por extensión, el de Eduardo Castillo. Eduardo había dormido apenas 2 horas. Después de 1900 regresar del hospital, había pasado el resto de la noche preparando su estrategia, revisando estatutos corporativos y hablando con los pocos aliados que le quedaban en el consejo. Según sus cálculos, la votación para removerlo estaría extremadamente ajustada. A las 7:30 en punto, Eduardo entró en la mansión para cambiarse de ropa y ver a Sofía antes de la reunión. Encontró a su hija ya despierta, sentada en la cama con expresión preocupada. «¿Dónde estabas, papá?», preguntó, abrazando su osito de peluche. «Me desperté en la noche y no estabas». Eduardo se sentó junto a ella, buscando las palabras adecuadas. «Tuve que salir de emergencia, princesa. Emiliano está en el hospital». Los ojos de Sofía se abrieron con alarma. «¿Está enfermo? ¿Es grave?» «Tuvo un ataque de asma, pero está mejorando», explicó Eduardo, acariciando su cabello. «Sí, probablemente saldrá del hospital hoy mismo». «¿Podemos ir a verlo?», preguntó Sofía, ya levantándose de la cama. «Más tarde, tal vez. Primero tengo una reunión muy importante en la empresa. Después, si los médicos lo permiten, iremos a visitarlo». Sofía lo miró con esa intuición especial que a veces tienen los niños. «¿Estás preocupado por algo más, papá? Tienes cara de cuando hay problemas en el trabajo». Eduardo dudó. Siempre había intentado proteger a Sofía de las complejidades del mundo adulto, pero los recientes acontecimientos le habían demostrado que aislarla no siempre era la mejor estrategia. Además, esta situación la afectaba directamente. «Sí, hay problemas en el trabajo», admitió. «Algunas personas no están de acuerdo con algunas decisiones que he tomado. Decisiones relacionadas con ayudar a Emiliano y a su mamá». Sofía frunció el ceño, procesando esta información. «¿Por qué? ¿Ayudar no es bueno?». «Ayudar siempre es bueno, princesa. Pero a veces el mundo de los adultos es complicado. Las personas tienen diferentes ideas sobre cómo se debe ayudar o a quién». «Eso es tonto», declaró Sofía con la claridad moral de la infancia. «Si puedes ayudar, debes hacerlo. Es lo que la maestra Lucía nos enseña en clase de valores». Eduardo sonrió a pesar de su preocupación. «Tu maestra Lucía es muy sabia. Y tiene razón. A veces los adultos nos olvidamos de las cosas importantes porque estamos demasiado ocupados con cosas que realmente no importan tanto». «¿Cómo ganar mucho dinero?», preguntó Sofía, sorprendiendo a Eduardo con su perspicacia. «Exactamente como eso», asintió él. «Pero no te preocupes. Voy a resolver este problema y luego iremos a ver a Emiliano, ¿de acuerdo?». Sofía lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá, y sé que vas a hacer lo correcto». Aquellas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, resonaron en la mente de Eduardo mientras se dirigía a la oficina. Hacer lo correcto. ¿Qué significaba realmente eso en esta situación? ¿Lo correcto para quién? ¿Para Sofía? ¿Para Emiliano y Lupita? ¿Para la empresa y sus miles de empleados? A las 9:00 en punto, Eduardo entró en la sala de juntas.
Los 11 miembros del consejo ya estaban presentes, con Ernesto Velázquez presidiendo la reunión desde el extremo opuesto de la mesa. La tensión era palpable. «Buenos días a todos», saludó Eduardo con calma. «Entiendo que esta reunión ha sido convocada para discutir mi continuidad como director general. Antes de que comencemos, me gustaría ejercer mi derecho a dirigirme al consejo». Ernesto asintió secamente. «Adelante, Eduardo. Tienes 10 minutos». Eduardo miró a cada uno de los presentes antes de comenzar. Algunos evitaban su mirada. Otros lo observaban con expresiones que oscilaban entre la compasión y el juicio. «Durante 15 años he dirigido esta empresa con integridad y visión», comenzó. «Juntos hemos enfrentado crisis económicas, cambios en el mercado y competencia feroz. Y hemos prosperado. GEM hoy vale 5 veces más que cuando asumí el cargo. Emplea a más de 8,000 personas y es reconocida internacionalmente por su excelencia». Hizo una pausa, notando que varios consejeros asentían en reconocimiento de estos hechos indiscutibles. «Recientemente, he tomado decisiones que algunos de ustedes consideran cuestionables. La adquisición de un edificio en una zona no tradicional para nuestras inversiones. La contratación de una mujer de origen humilde, pero con un talento y una ética de trabajo extraordinarios. La modificación de mi agenda para pasar más tiempo con mi hija, quien, como muchos de ustedes saben, ha atravesado circunstancias extremadamente difíciles». Eduardo respiró hondo antes de continuar. «Lo que quizás no todos saben es el contexto completo de estas decisiones. Mi hija Sofía no habló durante 3 años después del accidente que se llevó a mi esposa. Ningún especialista, ninguna terapia, ninguna medicina logró devolverle la voz, hasta que conoció a un niño en el parque. Un niño llamado Emiliano Suárez, hijo de Guadalupe Suárez, la mujer que supuestamente contraté por motivos impropios». Varios consejeros intercambiaron miradas sorprendidas. Esta parte de la historia no había sido incluida en las habladurías que circulaban. Este niño, con nada más que su generosidad y su empatía natural, consiguió lo que millones de pesos en tratamientos no pudieron, que Sofía volviera a hablar. Y cuando descubrí que él y su madre enfrentaban dificultades económicas severas, sí, decidí ayudarlos. No por caridad, no por algún interés romántico como sugieren los rumores más viles, sino por gratitud, una gratitud que cualquier padre en mi lugar sentiría. Eduardo notó que Carmen Ortiz, la directora de Relaciones Públicas que el día anterior se había mostrado crítica, ahora lo escuchaba con visible empatía. «Pero hay más», continuó. «Anoche me enteré de que Emiliano está hospitalizado. Sufrió un ataque de asma severo después de ser acosado en la escuela por otros niños que le repitieron los mismos rumores maliciosos que circulan en nuestros círculos. Rumores sobre su madre y sobre mí. Rumores que han causado un daño real a un niño inocente». El silencio en la sala se hizo más denso. Eduardo podía ver cómo varios consejeros se removían incómodos en sus asientos. «Así que sí, compré ese edificio para asegurarme de que Emiliano y su madre tuvieran un techo seguro. Y sí, contraté a Guadalupe Suárez porque, además de sus calificaciones profesionales, vi en ella una integridad y una determinación que muchos ejecutivos en esta sala envidiarían. Y sí, modifiqué mi agenda para estar más presente en la vida de mi hija durante el momento más crucial de su recuperación emocional». Eduardo miró directamente a Ernesto, que mantenía una expresión impasible. «Si consideran que estas acciones ameritan mi destitución como director general, están en su derecho de votar en consecuencia. Pero quiero que lo hagan con pleno conocimiento de los hechos, no basados en rumores e insinuaciones». Eduardo se disponía a sentarse cuando la puerta de la sala se abrió inesperadamente. Para sorpresa de todos, Lupita Suárez entró con paso decidido. «Disculpen la interrupción», dijo con voz clara pero tensa. «Sé que no debería estar aquí, pero necesito decir algo antes de que tomen cualquier decisión». Ernesto se levantó, visiblemente irritado. «Señorita, esta es una reunión privada del consejo. No puede...» «Déjela hablar», interrumpió. «Carmen Ortiz,
Si vamos a decidir sobre este asunto, deberíamos escuchar a todas las partes involucradas. Tras un breve debate, el consejo acordó permitir que Lupita hablara por 5 minutos. Eduardo estaba tan sorprendido como el resto. No tenía idea de que ella planeaba presentarse. «Mi nombre es Guadalupe Suárez», comenzó ella con una dignidad que contrastaba con su evidente nerviosismo. Hasta hace poco trabajaba limpiando oficinas, sirviendo mesas y cuidando niños, para mantener a mi hijo y pagar mis estudios de enfermería. Ahora trabajo en el departamento médico de esta empresa, un trabajo que me permite por primera vez en años dormir más de 4 horas diarias y pasar tiempo con mi hijo. Lupita miró directamente a Ernesto antes de continuar. He escuchado los rumores, los escuché en los pasillos, los vi en las miradas de mis nuevos compañeros, los sentí en la forma en que algunas personas dejaban de hablar cuando yo entraba en una habitación. Rumores que sugieren que obtuve este trabajo a cambio de favores personales al señor Castillo. Su voz tembló, ligeramente, pero se recuperó con rapidez. Esos rumores no solo son falsos, son profundamente ofensivos. Ofensivos para mí como mujer y como profesional. Ofensivos para el señor Castillo, quien simplemente reconoció mi capacidad y mi esfuerzo. Y, lo que es más importante, dañinos para nuestros hijos, que están pagando el precio de la mezquindad adulta. Eduardo observaba a Lupita con una mezcla de admiración y preocupación. Jamás la había visto así, transformada por una indignación justa que la hacía parecer más alta, más fuerte. Anoche, mi hijo tuvo que ser hospitalizado después de que otros niños lo acosaran con esos mismos rumores. Esta mañana, al enterarme de esta reunión, tomé una decisión. Vengo a presentar mi renuncia. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Eduardo quiso intervenir, pero Lupita levantó una mano para detenerlo. No porque haya hecho algo impropio, sino porque no quiero ser la causa de que el señor Castillo pierda todo lo que ha construido. No quiero que mi hijo cargue con esa culpa. Prefiero volver a mis 3 trabajos y mis noches sin dormir antes que ver cómo destruyen la vida de un hombre bueno por el simple hecho de habernos ayudado. Lupita sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Aquí está mi renuncia formal y mi agradecimiento por la oportunidad, breve como ha sido. Se giró para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, Eduardo se levantó. No acepto tu renuncia, Lupita, dijo con firmeza, y no permitiré que los rumores, el miedo o la estrechez de miras determinen quién trabaja en esta empresa o cómo manejo mi vida personal. Eduardo se volvió hacia el consejo, sintiendo una claridad y una determinación que no había experimentado en años. Durante demasiado tiempo, hemos confundido el éxito con la acumulación. Más dinero, más propiedades, más poder. Hemos olvidado que el verdadero propósito de una empresa no es solo generar ganancias, sino crear valor. Valor para los accionistas, sí, pero también para los empleados, para las comunidades donde operamos, para la sociedad en su conjunto. Eduardo caminó hacia el centro de la mesa, colocándose simbólicamente entre Ernesto y el resto del consejo. Si este consejo decide hoy que mi visión ya no se alinea con la de GEM, aceptaré esa decisión, pero no me retractaré de lo que he hecho, ni me disculparé por anteponer la humanidad a las apariencias, la gratitud al protocolo o el bienestar de una niña traumatizada a las expectativas corporativas. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Carmen Ortiz habló. Creo que deberíamos reconsiderar este asunto, dijo mirando a sus colegas. Lo que acabo de escuchar no es la historia de un ejecutivo distraído o emocionalmente comprometido. Es la historia de un líder con principios, dispuesto a usar su posición para generar un impacto positivo real. Otro consejero, Roberto Mendoza, asintió. Estoy de acuerdo. Además, desde una perspectiva puramente pragmática, realmente queremos ser conocidos como la empresa que destituyó a su CEO por ayudar a una familia trabajadora. En términos de relaciones públicas, sería un desastre. Uno a uno los consejeros comenzaron a expresar opiniones similares. El ambiente en la sala
fue cambiando gradualmente. Incluso aquellos que el día anterior habían mostrado dudas ahora parecían reconsiderar su posición. Ernesto Velázquez, viendo que perdía terreno rápidamente, intentó un último recurso. No se dejen engañar por un discurso emotivo. Los hechos son claros. Eduardo ha comprometido recursos de la empresa para beneficio personal. Eso constituye un uso indebido de su posición. ¿Beneficio personal?, intervino Carmen. ¿Qué beneficio personal ha obtenido Eduardo exactamente? Su hija ha recuperado la voz, sí, pero gracias a la amistad con el niño, no por la contratación de la madre o la compra del edificio. Esas fueron acciones de gratitud posteriores, no transacciones, para obtener algo a cambio. La discusión continuó por casi una hora. Finalmente, cuando quedó claro que la mayoría del consejo ya no apoyaba la moción de destitución, Ernesto pidió un receso para reconsiderar la situación. En el pasillo, Eduardo y Lupita se encontraron momentáneamente a solas. «No debiste renunciar», dijo él con una mezcla de gratitud y reproche. «Y tú no debiste rechazar mi renuncia», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Pero supongo que ambos somos igual de tercos». «¿Cómo está Emiliano?», preguntó Eduardo, recordando repentinamente que el niño seguía en el hospital. «Mejor. Los médicos dicen que podrá irse a casa esta tarde». Estaba preocupado por Sofía. Quería que le dijera que cumplirá su promesa de enseñarle a hacer figuras de origami. Eduardo sonrió conmovido por la preocupación del niño, incluso en estas circunstancias. Sofía también está preocupada por él. Quiere visitarlo hoy mismo. Antes de que Lupita pudiera responder, Martín se acercó apresuradamente. «Señor, hay una situación que requiere su atención inmediata», dijo con urgencia. «La revista Negocios Hoy acaba de publicar el artículo que le mencioné anoche. Está circulando en redes sociales y varios medios nacionales ya están llamando para pedir comentarios». Eduardo intercambió una mirada con Lupita. Ambos sabían lo que eso significaba. El escándalo ya no estaba contenido dentro de los muros corporativos, ahora era público, y sus efectos serían mucho más difíciles de controlar. «Tenemos que adelantarnos a esto», dijo Eduardo, tomando una decisión rápida. «Martín, convoca una conferencia de prensa para esta tarde. Es hora de que contemos nuestra versión de la historia». «¿Estás seguro?», preguntó Lupita, preocupada. «Eso solo dará más visibilidad al asunto». «La visibilidad ya existe», respondió Eduardo. «La diferencia es que ahora podemos controlar la narrativa. Podemos convertir un supuesto escándalo en una historia de amistad, gratitud y responsabilidad social». Mientras hablaban, los miembros del consejo comenzaban a regresar a la sala. Ernesto Velázquez, notando el cambio en la dinámica, se acercó a Eduardo con una expresión que intentaba ser conciliadora. «Eduardo, quizás hemos sido demasiado precipitados», comenzó. «Tal vez podríamos llegar a un acuerdo que...» Eduardo lo interrumpió con firmeza. «No hay acuerdo que negociar, Ernesto. El Consejo respalda mi visión para esta empresa, una visión que incluye responsabilidad social genuina y decisiones basadas en valores humanos, además de financieros. O presento mi renuncia aquí y ahora». Ernesto palideció ante este ultimátum, inesperado. «No seas impulsivo. Nadie quiere que renuncies». «Entonces, votemos», respondió Eduardo simplemente, «y aclaremos de una vez por todas qué tipo de empresa queremos ser». La votación fue sorprendentemente rápida y concluyente. 10 votos a favor de mantener a Eduardo como director general, con solo Ernesto votando en contra. Más significativo aún fue el voto unánime para expandir el programa de responsabilidad social corporativa, incluyendo la renovación del edificio en la colonia Doctores y la creación de un fondo de becas para madres y padres solteros que quisieran completar su educación. Mientras salían de la sala, Carmen se acercó a Eduardo y Lupita. «Creo que deberían saber que he estado trabajando en un plan para contrarrestar el artículo de Negocios Hoy. Tengo contactos en varios medios importantes que estarían dispuestos a contar la verdadera historia. Con su permiso, por supuesto».
Eduardo. Miró a Lupita, quien asintió levemente. Adelante, respondió él. Es hora de que la verdad salga a la luz. Esa tarde, mientras preparaban la conferencia de prensa, Eduardo recibió una llamada de doña Consuelo. Señor, disculpe la molestia, pero Sofía insiste en hablar con usted. Dice que es urgente. Preocupado, Eduardo tomó la llamada. ¿Qué pasa, princesa? La voz de Sofía sonaba extrañamente decidida. Papá, quiero ir contigo a la conferencia de prensa. Eduardo se quedó momentáneamente sin palabras. Sofía, no creo que sea una buena idea. Habrá muchos periodistas, cámaras, preguntas difíciles. Lo sé, interrumpió ella, pero quiero estar ahí. Quiero que la gente sepa que Emiliano es mi amigo y que me ayudó cuando nadie más podía. Quiero que sepan que no hay nada malo en que nos ayudemos, aunque vivamos en lugares diferentes. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Su pequeña mostraba una madurez y un coraje que lo dejaban sin aliento, pero exponerla al escrutinio público era un riesgo considerable. Déjame pensarlo, princesa. Hablaré con Lupita y veremos qué es lo mejor. Cuando compartió la solicitud de Sofía con Lupita, ella guardó silencio por un momento, claramente sorprendida. Emiliano también quiere ir, admitió finalmente. Cuando le conté sobre la conferencia, dijo que quería defender a su amiga y a su mamá. Eduardo y Lupita intercambiaron una mirada cargada de significado. Sus hijos, a pesar de su corta edad, entendían la importancia de este momento y querían ser parte de él. ¿Quiénes eran ellos para negarles esa oportunidad? Hagámoslo, decidió Eduardo, pero con condiciones estrictas. Nada de preguntas directas a los niños, tiempo limitado frente a las cámaras, y nos reservamos el derecho de terminar todo si vemos que se vuelve demasiado intenso para ellos. Lupita asintió, con una mezcla de aprensión y determinación en su rostro. De acuerdo, es hora de que todos escuchen la verdad completa. Mientras se preparaban para enfrentar a los medios, Eduardo reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida en tan poco tiempo. De ejecutivo frío y calculador a defensor de valores humanos fundamentales, de padre distante a protector feroz, de hombre solitario a... ¿Qué exactamente? Miró a Lupita, que hablaba suavemente con Carmen sobre los detalles de la conferencia, y se preguntó, ¿qué depararía el futuro para todos ellos una vez que esta tormenta amainara? El auditorio principal de Grupo Empresarial Mexicano nunca había estado tan lleno. Periodistas de todos los medios nacionales, desde los canales de televisión más importantes hasta blogs especializados en negocios, se aglomeraban frente al escenario improvisado donde 4 sillas esperaban a sus ocupantes. Cámaras, micrófonos y equipos de iluminación creaban un ambiente que oscilaba entre la solemnidad institucional y el circo mediático. Detrás del escenario, en una pequeña sala de espera, Eduardo ajustaba la corbata de Emiliano, quien había sido dado de alta del hospital apenas una hora antes. El niño, aunque visiblemente cansado, mantenía una dignidad y una entereza sorprendentes para sus 7 años. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Eduardo por enésima vez. Nadie te juzgará si cambias de opinión. Emiliano negó con la cabeza. Quiero estar con Sofía. Ella me ayudó cuando otros niños fueron malos conmigo. Ahora yo quiero ayudarla. Al otro lado de la sala, Lupita y Sofía mantenían una conversación similar. La pequeña Castillo, vestida con un sencillo vestido azul que contrastaba con su habitual guardarropa de marcas exclusivas, escuchaba atentamente los consejos de Lupita. Recuerda, Sofía, no tienes que responder a ninguna pregunta que te haga. Sentir incómoda. Solo di lo que sientes en tu corazón. Sofía asintió con una seriedad impropia de su edad. ¿Crees que después de esto dejarán de decir cosas feas sobre mi papá y sobre ti? Lupita intercambió una mirada con Eduardo, quien había escuchado la pregunta. Ambos sabían que la realidad era más compleja de lo que los niños podían comprender. No podemos controlar lo que otros digan o piensen, respondió Lupita con sinceridad, pero podemos mostrarles la verdad. Y la verdad con el tiempo siempre encuentra su camino. Martín entró en la sala, indicando que era hora de comenzar.
Eduardo tomó una respiración profunda y se dirigió a los otros tres. Pase lo que pase ahí fuera, recuerden que estamos juntos en esto. Somos un equipo. Los cuatro salieron al escenario, recibidos por el destello de decenas de flashes y el murmullo de la multitud que gradualmente se transformó en silencio expectante. Eduardo tomó el micrófono central con Sofía a su derecha y Lupita y Emiliano a su izquierda. Buenas tardes a todos, comenzó. Agradezco su presencia en esta conferencia convocada con poca antelación. Normalmente, utilizaríamos este espacio para anuncios corporativos, fusiones, adquisiciones, nuevos productos. Hoy, sin embargo, estamos aquí para hablar de algo mucho más fundamental: valores humanos, amistad y las barreras artificiales que a veces nos impiden hacer lo correcto. Eduardo hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. En las últimas horas se ha publicado un artículo que insinúa conducta impropia de mi parte en relación con la señorita Guadalupe Suárez, aquí presente, y su hijo Emiliano. Se sugiere que utilicé recursos de la empresa para obtener favores personales y que contraté a la señorita Suárez por motivos que nada tienen que ver con sus calificaciones profesionales. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en los cuatro, especialmente en los niños, cuya presencia añadía un elemento inesperado a la narrativa. Estas insinuaciones no solo son falsas, son profundamente ofensivas y han causado un daño real a personas inocentes. Hoy estamos aquí para contar la verdadera historia, sin filtros corporativos ni eufemismos. Eduardo miró a Sofía, quien asintió levemente dándole valor para continuar. Hace 3 años mi esposa Mariana nos dejó de manera trágica en un accidente automovilístico. Nuestra hija Sofía, que entonces tenía 4 años, quedó tan traumatizada que dejó de hablar completamente. Durante 3 años vivió en un silencio que ningún especialista, ninguna terapia, ningún tratamiento logró romper. Eduardo notó que varios periodistas intercambiaban miradas sorprendidas. Esta parte de la historia era desconocida para la mayoría. Hace aproximadamente 2 meses, llevé a Sofía al Parque Chapultepec, como hacía casi a diario. Allí conoció a Emiliano Suárez, un niño que estaba dando de comer a los patos. Para mi asombro, y el de su niñera, que había sido testigo de años de silencio, Sofía habló. Dijo su nombre. Su primera palabra en 3 años. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo continuó relatando cómo la amistad entre los niños había florecido, cómo Sofía había vuelto gradualmente a la vida gracias a esa conexión, y cómo había descubierto las dificultades económicas que enfrentaban Emiliano y su madre. Cuando supe que estaban a punto de perder su vivienda por dificultades económicas, sí, utilicé recursos de la empresa para adquirir el edificio donde viven. Y cuando conocí a Guadalupe Suárez y vi su extraordinaria ética de trabajo, su determinación para estudiar enfermería mientras mantenía 3 empleos, sí, le ofrecí un puesto en nuestra empresa. Eduardo miró directamente a las cámaras. Si ayudar a la familia que salvó a mi hija del silencio constituye un conflicto de intereses, entonces soy culpable. Si reconocer el talento y el esfuerzo independientemente de su origen social es un error de juicio, entonces he errado. Y si poner el bienestar humano por encima de las apariencias corporativas es una falla como CEO, entonces he fallado. El silencio en la sala era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Eduardo hizo una señal a Sofía, quien se acercó al micrófono con timidez pero determinación. Mi nombre es Sofía Castillo, comenzó con voz clara aunque ligeramente temblorosa. Durante 3 años no pude hablar. No era que no quisiera, simplemente las palabras no salían. Era como estar atrapada dentro de mí misma. Varios periodistas parecían conmovidos ante la confesión de la pequeña. Cuando conocí a Emiliano, algo cambió. Él no me presionó para hablar, solo me trató como a una amiga normal. Me mostró cómo dar de comer a los patos, cómo hacer barquitos de papel, y me contó que su papá también estaba en las estrellas, como mi mamá. Sofía miró brevemente a su padre antes de continuar.
Emiliano me entendía de una manera que nadie más podía, y un día, sin darme cuenta, mi nombre salió de mi boca. Fue como si Emiliano hubiera encontrado la llave de una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Ahora fue el turno de Emiliano, quien se acercó al micrófono con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Yo sé lo que es no poder hablar», dijo, sorprendiendo incluso a Eduardo, que no esperaba que el niño mencionara su propio trauma. «Después de que mi papá se fuera para siempre, yo también dejé de hablar por muchos meses. No le conté a Sofía porque quería ser fuerte para ella. Quería que supiera que se puede volver a hablar, que el silencio no es para siempre». Un silencio reverente cayó sobre la sala. La revelación de que ambos niños habían experimentado el mismo trauma psicológico y que juntos habían encontrado un camino hacia la sanación añadía una dimensión completamente nueva a la historia. Lupita tomó el micrófono, visiblemente emocionada pero manteniendo la compostura. «Soy Guadalupe Suárez, madre soltera, estudiante de último año de enfermería y ahora empleada de Grupo Empresarial Mexicano. Quiero dejar algo muy claro. Nunca pedí ni acepté caridad. El señor Castillo me ofreció un trabajo basado en mis calificaciones y experiencia, un trabajo por el que tengo que responder y cumplir como cualquier otro empleado». Lupita hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los rumores que sugieren algún tipo de relación impropia entre nosotros no solo son falsos, son un insulto a mi dignidad como mujer y como profesional. El único vínculo que nos une es la amistad entre nuestros hijos y un respeto mutuo que ha crecido al ver cómo cada uno lucha por dar lo mejor a su familia». Eduardo retomó el micrófono. «Para la conclusión, hoy el Consejo Directivo de GEM ha votado unánimemente para expandir nuestro programa de responsabilidad social corporativa. Renovaremos el edificio en la colonia Doctores, manteniendo rentas asequibles para sus actuales inquilinos. Crearemos un fondo de becas para padres y madres solteros que buscan completar su educación mientras trabajan». Eduardo miró a cada uno de los periodistas antes de entregar el golpe final. «Pero lo más importante es esto. Hoy anuncio la creación de la Fundación Mariana Castillo, un centro de apoyo para niños que han sufrido pérdidas significativas y traumas psicológicos. Un lugar donde niños como Sofía y Emiliano puedan encontrar comprensión, terapia especializada y, lo más importante, la compañía de otros que han pasado por experiencias similares». Los flashes de las cámaras se intensificaron, captando el momento en que Sofía tomaba espontáneamente la mano de Emiliano, un gesto de solidaridad infantil que valía más que 1000 palabras. Esta fundación será dirigida por un equipo de 1900 especialistas en trauma infantil y contará con la colaboración de la señorita Suárez una vez que complete su formación como enfermera. Será un espacio donde el silencio sea respetado, pero no temido, donde la pérdida se reconozca pero no defina, y donde la sanación ocurra a través de la conexión humana genuina. La conferencia de prensa continuó con preguntas de los periodistas, la mayoría respetuosas y enfocadas en los aspectos positivos de la historia. Para sorpresa de Eduardo, incluso aquellos medios que inicialmente habían amplificado los rumores ahora parecían cautivados por la narrativa de amistad, sanación y responsabilidad social. Cuando todo terminó, los 4 se retiraron a la sala privada, emocionalmente agotados, pero con una sensación de catarsis. Habían enfrentado a los rumores de frente, habían expuesto su verdad al mundo, y ahora solo quedaba esperar que esa verdad encontrara su camino en la conciencia pública. «Lo hicieron increíblemente bien», dijo Eduardo, arrodillándose para quedar a la altura de los niños. «Estoy muy orgulloso de ambos». Emiliano, aún cansado por su reciente hospitalización, sonrió débilmente. «¿Esto significa que ya no dirán cosas malas de nosotros en la escuela?». Eduardo y Lupita intercambiaron miradas, conscientes de que la realidad no siempre era tan simple. «Algunos niños pueden seguir siendo crueles», admitió Lupita con honestidad, «pero ahora muchas más personas conocen la verdad y eso siempre ayuda». Sofía, que había estado inusualmente pensativa desde el final de la conferencia, habló entonces.
¿La Fundación Mariana es real? ¿Realmente vamos a ayudar a otros niños como nosotros? Absolutamente real, confirmó Eduardo. De hecho, si tú y Emiliano están de acuerdo, me encantaría que me ayudaran a planearla. Nadie sabe, mejor que ustedes, que necesitan los niños que han pasado por experiencias similares. Los ojos de ambos niños se iluminaron ante esta propuesta. La idea de convertir su dolor en algo positivo, de usar su experiencia para ayudar a otros, parecía darles un sentido de propósito que trascendía sus propios traumas. Podríamos tener un rincón del silencio, sugirió Emiliano con entusiasmo creciente. Un lugar donde los niños puedan estar callados sin que nadie les pregunte qué les pasa. Y una pared para dibujar sentimientos, añadió Sofía. A veces es más fácil dibujar que hablar. Mientras los niños continuaban intercambiando ideas, Eduardo y Lupita los observaban con una mezcla de asombro y esperanza. «Son realmente extraordinarios», murmuró Eduardo. «Han pasado por tanto, y aún así, su primer instinto es ayudar a otros». «Los niños suelen ser más sabios de lo que les damos crédito», respondió Lupita. «Ven el mundo con una claridad que los adultos a menudo perdemos entre complicaciones y prejuicios». Un año después, la Fundación Mariana Castillo abría sus puertas en un edificio renovado en la frontera entre Lomas de Chapultepec y la colonia Doctores, un símbolo físico del puente que se había construido entre dos mundos aparentemente irreconciliables. El centro, diseñado con la activa participación de Sofía y Emiliano, incluía tanto el rincón del silencio como la pared de sentimientos. Además de espacios para terapia individual y grupal, áreas de juego y un jardín central donde los niños podían conectar con la naturaleza. Lupita, ahora graduada con honores en enfermería y ascendida a supervisora del departamento médico de GEM, dirigía el programa de atención sanitaria de la Fundación. Su experiencia personal como madre de un niño traumatizado, combinada con su formación profesional, la convertía en una líder naturalmente empática y efectiva. Eduardo, por su parte, había experimentado una transformación personal y profesional profunda. Aunque seguía dirigiendo GEM con la misma efectividad de siempre, sus prioridades habían cambiado. El programa de responsabilidad social corporativa, antes una pequeña división destinada principalmente a mejorar la imagen pública, se había convertido en una parte central de la identidad empresarial bajo su liderazgo renovado. Ernesto Velázquez, reconociendo que sus esfuerzos para destituir a Eduardo habían fracasado estrepitosamente, había optado por una jubilación anticipada. Su salida había permitido una renovación del consejo directivo, incorporando voces más diversas y perspectivas más alineadas con la nueva visión de la empresa. En cuanto a Sofía y Emiliano, su amistad había seguido floreciendo. Ahora estudiaban en la misma escuela, gracias a una beca de excelencia académica que Emiliano había ganado por mérito propio. Juntos, lideraban un pequeño grupo de apoyo para niños en la Fundación, compartiendo su experiencia y demostrando con su ejemplo que era posible encontrar la voz después del silencio, la alegría después del dolor. Una tarde particularmente significativa, durante la celebración del primer aniversario de la Fundación, Eduardo encontró a los niños en el jardín central, sentados bajo un ahuehuete joven que habían plantado durante la inauguración. «¿Qué hacen, pequeños filósofos?», preguntó sentándose en el césped junto a ellos. «Estamos hablando sobre las estrellas», respondió Emiliano, «sobre cómo algunas veces no puedes verlas, pero siempre están ahí. Como las palabras cuando no podíamos hablar», añadió. «Sofía, estaban dentro de nosotros, solo que no podíamos encontrarlas». Eduardo sintió una oleada de emoción ante la profundidad de aquella reflexión. «Es una forma muy hermosa de verlo». «Papá», dijo Sofía después, de un momento de silencio contemplativo, «¿crees que mamá estaría orgullosa de la Fundación?». Eduardo miró hacia el cielo, que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. «Estoy seguro de que sí, princesa. Tu madre siempre creyó en ayudar a los demás, en usar lo que tenemos para hacer el bien, como tú y la mamá de Emiliano», observó Sofía.
Ustedes también ayudan a otros. Eduardo intercambió una mirada con Lupita, que se acercaba por el sendero del jardín. Entre ellos había florecido una amistad profunda, basada en el respeto mutuo, la admiración y las experiencias compartidas. Si esa amistad eventualmente evolucionaría hacia algo más, era algo que solo el tiempo diría. Por ahora, era suficiente saber que habían creado juntos algo significativo, algo que trascendía las barreras sociales y los prejuicios. La vida a veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos, reflexionó Eduardo. Hace un año, jamás habría pensado que estaríamos aquí, construyendo algo tan especial juntos. Yo sí, dijo Emiliano con la sencilla convicción de la infancia. Desde el primer día que conocí a Sofía, supe que éramos amigos para siempre. Y los amigos hacen cosas importantes juntos. Lupita, que había escuchado las últimas palabras, sonrió. Emiliano siempre ha tenido un don para ver posibilidades donde otros ven obstáculos. Como alguien más que conozco, respondió Eduardo mirándola con calidez. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, bañando el jardín con una luz dorada que parecía bendecir aquel momento de paz y propósito compartido. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas terrestres que unían los diversos barrios en una constelación urbana compartida. En el centro de aquel cosmos metropolitano, dos niños que una vez estuvieron atrapados en el silencio ahora lideraban con sus voces recién encontradas. Dos adultos que habían atravesado sus propios valles de sombra ahora construían puentes donde antes había muros. Y cuatro vidas, unidas por el azar, la tragedia y finalmente la elección consciente, demostraban que las conexiones más poderosas a menudo surgen donde menos las esperamos. Creo, dijo Sofía mientras observaban juntos cómo la primera estrella aparecía en el cielo, que a veces las personas que más necesitamos encontrar son las que viven en mundos completamente diferentes al nuestro. Eduardo, Lupita y Emiliano asintieron en silencio, reconociendo la profunda verdad en aquellas palabras infantiles. A veces, los mayores maestros vienen en los paquetes más pequeños, y a veces, las lecciones más importantes se aprenden no en la opulencia de lomas de Chapultepec, ni en la